videojuego. Casi no hay problema alguno con las localizaciones de los juegos modernos, pero en los 80s y 90s eran todo un caso de estudio. Normalmente alteraban el juego de manera drástica para eliminar toda referencia de cultura japonesa y reemplazarla por cualquier tontería para satisfacer los gustos de la región en la cual se vendería. Y muchas veces quedaba totalmente irreconocible. El mejor ejemplo que existe y que todo mundo ya debería sabérselo de memoria es Super Mario Bros. 2. ¿No te lo sabes? ¿Acaso has estado viviendo en una cueva desde antes de la pandemia o qué? Chale. Otro ejemplo es Euphoria, la saga para el Nintendo Entertainment System de 1991 desarrollado por Sunsoft. El juego original se llama Hebereke, quien lo protagoniza Hebe, un pingüino blanco con un gorro azul. Pero en Europa, el juego fue modificado, dando lugar a Bob Louie. A mí en lo personal me gusta mucho más Hebe, pero es debido a que ya estoy más acostumbrado a la cultura japonesa por las noticias del país, el anime y los videojuegos. A lo mejor mi opinión hubiera sido distinta si me hubieran preguntado en ese año cuando salió el juego. Hola, soy Juan. Acompáñame a redescubrirlo en mi serie. ¿Qué pasó? ¿Por qué censuran el nombre de mi serie? Toma, tu van. Qué horrible sentimiento es ese que te desintegren. Te da cosquillas en la colita y te dan ganas de ir al baño. Este lugar está peor al que aparecí la otra vez que me desintegraron. Por lo menos el clima estaba agradable. Aquí hace un calor espantoso. Y no querían creer en el calentamiento global, bola de babosos. Creo que veo a alguien por ahí. ¡Hola! ¿Me podrías ayudar a salir de este lugar? Creo que ya falté muchos días a la escuela. No es que me moleste mucho. Me la he pasado jugando videojuegos. ¡Hey! ¡No te vayas! Tú no deberías de estar aquí. Regresa a tu línea temporal. Ya tengo suficiente con aguantar a este para que me avienten otro más. Pues si supiera regresar lo haría. ¿Ustedes quiénes son? ¿Sí? ¿No te reconoces a ti mismo? Somos una versión tuya. Olvidadas y enviadas al desierto más allá del tiempo y del espacio. Pero a ti no te recuerdo. Yo iba a tener mi propio episodio jugando el excelentísimo Sunset Overdrive por Insomniac Games del 2014 para el Xbox One. Pero fuiste eliminado de la principal línea temporal. Y todo valió pistola, animal. Identifíquese. ¡Otra vez el robot loco! Presente identidad o sea destruida. No hagas caso. Siempre dice lo mismo. Dile tu nombre y se estará quieto. Soy Juan. Juan inferior, Soundwave superior. Sí, ándale, sí. Pobres de nosotros que tenemos que aguantar a este loco todos los días. Indica propósito o sea aniquilado. Ya vete por las tortillas. Y no regreses. No, no hagan eso. Nos va a aniquilar. Nah, ¿en serio? Mira. ¡Aguas! Grim lo que está apuntándote por la espalda. Iniciando desmaterialización de formas de vida. ¡Ajá! Ok, ese es bueno. ¿Y no han intentado salir de aquí? No, no hay nada en este lugar. Excepto lo que ves aquí. Y luego, pues nos la hemos pasado jugando Hebereke. ¿Hebereke? ¿Qué es eso?
Heberek es un juego del NES desarrollado por Sunsoft que salió en septiembre de 1991. Heberek, me suena su nombre, pero este juego no lo conocía. Es de entenderse. Para ese entonces ya había salido el Super Nintendo en agosto de 1991. Además solamente salió en Japón. Solo tuvo una localización europea. Modificaron la historia de los personajes principales y cambiaron su título a Euphoria The Saga. La historia de Euphoria carecía de humor y personalidad. Afortunadamente tenemos la versión japonesa traducida al inglés por un fan de la serie. Me gustan los juegos que tienen historia. A ver, con la cruz te mueves, con un botón saltas y con el otro ¿haces nada? Estos juegos de Sunsoft donde dejan un botón específicamente para acciones especiales. Y elimina a los enemigos cayéndoles encima. Y esa bola azul con cara de Chairo degenerado, puedes agarrarla y aventarla para eliminar a los enemigos. Ten cuidado, Heaven no puede nadar. Y luego, el estilo de juego es del tipo Metroidvania. Acabo de jugar el Metroid original. Tienes que encontrar a tus amigos, los cuales tienen distintas habilidades que te permitirán desbloquear nuevas áreas y obtener ítems que te ayudarán a completar el juego. Veo que el juego te ofrece consejos a dónde ir. Esa cuerda por donde me subí era la baba de ese bloque feliz. Ya me pegaron. A diferencia de la basura de Fester's Quest, aquí tienes bastantes puntos de vida que puedes recuperar mediante esas bolitas azules que dejan los enemigos después de eliminarlos. Ese pájaro te ataca dejándote una megabola de excremento. Está bien loco el juego. Te encontré. Con esto puedo ver el password para continuar si me aburro. Me gusta que te indique a dónde tienes que ir. Sí, es algo bastante raro en los juegos de esta consola. Y más siendo un juego del género plataformas de aventura no lineal, con exploración progresiva, controlada por el desbloqueo de áreas y objetos, mediante niveles interconectados. Quise decirle el género de Metroidvania. Primero vamos a encontrar a Ochan. Ve a la izquierda por donde subiste con la baba del bloque feliz. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué tienen que hacer tan justos los saltos en los juegos? Ya pude. Qué buena animación tienen los personajes. Continúa tu camino hasta llegar con Ochan, donde pelearán hasta la muerte. ¿No que era mi amigo? No, solo gánale para que se una a tu equipo. Tienes que pegarle varias veces con el popón. ¿Con el qué? Con la bola azul esa. No está difícil, solo calcúlale bien cuando avientes el popón. Ochan puede caminar en el hielo donde Hebe se resbala. Ahora regresa a donde estaba la bola de cristal. Pero cambia a Ochan, o de lo contrario no vas a poder pasar por el hielo. Pues ¿por qué no avisan antes? Eso es lo que yo te acabo de decir, animal. Si te avientas por el segundo hoyo, vas a poder encontrar una poción, la cual te subirá bastante tu nivel de vida. ¿Y qué más hay para la izquierda? Ahí está la entrada al último jefe, pero no tienes las 3 llaves requeridas para abrir la puerta. Qué interesante que puedas tener acceso a tu destino final, pero sin poder entrar hasta que cumplas con los objetivos. Si continúas el camino que te indica el juego, encontrarás el mapa. No sirve de mucho, ya que aún no te proporciona tu posición exacta, por lo que tienes que buscar el compás para completarlo. Esta parte es todo un laberinto. El usar esos carritos de mina me recuerda mucho a Donkey Kong Country. Esos niveles son extremadamente difíciles. Y también Super Mario RPG. A diferencia de Donkey Kong Country, esta parte del juego es bastante divertida. Acabo de pasar por una puerta. ¿No tengo que entrar por ahí?
Aún no puedes porque te faltan varias habilidades para hacerlo, las que obtendrás mediante nuevos objetos o encontrando a tus amigos. Además requieres 3 llaves escondidas en el juego para abrir la puerta del jefe final. En este lugar encontrarás a Sukesaemon, un fantasmita que puede flotar en el aire y saltar más lejos que Hebe. Necesitas la misma estrategia con Ochan para ganarle. Cada uno de los personajes tiene un poder especial, algunos más importantes que otros. Si quieres el poder especial de Hebe, no, gracias. Pues ahora te aguantas, porque te voy a decir dónde ir para obtenerlo. En la primer área del juego, utiliza a Ochan para cruzar el agua, donde te enfrentarás a este jefe. ¡Ajajaja! La cara que pone cuando le caes encima para que escupa un popón. La estrategia es casi la misma en todos los enemigos. Cáele encima para que suelte un popón y aviéntaselo para ganarle. Ahí se encuentra el poder especial de Hebe, donde le permite separar su cabeza y enviarla a un enemigo para eliminarlo. ¡Jaja, qué loco! El poder especial de Sukesaemon permite aventar sus lentes, los cuales atacará y eliminará a cualquier enemigo que se encuentre cerca. ¿Quién más me falta? Jennifer es el personaje más cute del juego. Ah, ¿la gatita? Pero si ella fue la primera que obtuvimos. No, es el personaje que parece un pez linterna y es macho. Ah, caray. Jennifer te permitirá explorar los niveles con aguas profundas. Otros objetos también permiten el acceso a nuevas áreas. La copa de succión permitirá a Hebe subir por las paredes. Junto con la habilidad de Jennifer, tendrás acceso a casi todas las áreas del juego. También hay lugares donde la única forma de llegar es por métodos menos convencionales. Otro objeto importante es el ojo de la mente. ¡Oh! La cual me permite ver más allá de lo evidente. No, güey. Te permite identificar en el mapa todos los objetos coleccionables que te falten, pero no te indica dónde se encuentran las 3 llaves de la puerta del jefe final. No me digas. Tienes que agarrar otro objeto para que te las muestre en el mapa. No de todo. Necesitas 3 anillos de poder, uno para cada una de las llaves. No son necesarios, pero te ayudarán a encontrar más rápido las llaves. También encontrarás contenedores de corazón, los cuales te permiten incrementar tus puntos de vida, los cuales encuentro completamente innecesarios. Varias veces he tenido que continuar el juego desde el principio, debido a que solo tienes 10 puntos de vida al iniciarlo, y muy pocos enemigos dejan bolitas que te incrementan tus puntos de vida. Como clásico juego prehistórico, hay muchos enemigos que están posicionados de tal manera que es muy complicado evadirlos, y por lo tanto esos 10 puntos se van de volada. Por lo que la única forma de subir efectivamente tus puntos de vida es usar las pociones que están regadas por todo el juego, si es que no deseas continuar a cada rato. Lo bueno es que si continúas, no pierdes objeto alguno de todos los que hayas coleccionado. Y para llegar a una área del juego, a veces es más rápido perder y continuar desde el inicio. Hay ciertas áreas en el juego que no te permitirán pasar hasta que realices una acción, como por ejemplo, llevarle ese huevito a un pajarito que el muy bruto lo tiró del nido, tapar el piso lleno de picos con nieve, tapar el hoyo de un lago para detener su corriente, o activar el switch para prender la luz en el área. Y faltan los poderes especiales de Ochan y Jennifer, los dos muy importantes si deseas pasar por ciertas áreas del juego. Ochan puede congelar enemigos para convertirlos en bloques de hielo. Jennifer puede escupir una bomba y destruir los bloques que te impiden el paso a ciertas áreas del juego. La mayoría de los jefes de nivel son interesantes. Casi todos son similares de apariencia, pero algunos ofrecen un cambio significativo a la forma de cómo tienes que enfrentarlos, por lo que nunca se vuelven aburridos. Como este jefe, donde tienes que evadir las lanzas que bajan desde arriba de la pantalla y atacarlo con el poder especial de Hebe. El único que pensé que era una basura fue este, el cual solamente puedes usar a Jennifer para ganarle, pero te corretea por toda la pantalla sin cesar.
dándote poco tiempo para pegarle, que escupa un pupón, agarrarlo y aventárselo. Me costó mucho trabajo ganarle. Una vez que has conseguido todos los objetos del juego, es momento de ir por las llaves. Hay 2 llaves que son extremadamente sencillas de obtener. La tercera llave requiere de... necesitas usar a Sukasaemon, caerle encima a los enemigos y usar el impulso para llegar al otro lado, ¿verdad? Esto está complicado. Me lleva. Juan, espera, no interrumpas. ¡Otra vez! A ver, deja intentarlo yo. Sí. Ok, ahora la siguiente parte. Sí. Ya me golpeó. ¡Otra vez! ¡Carajo! Oigan. A ver, yo. No la atiné. No. A ver, bola de babosos. Así no es. Entonces, ¿cómo? Usa el poder especial de Ochan para congelar al enemigo. Para pasar usando el bloque de hielo. Ya me caí. Una vez que tienes las 3 llaves, es momento de ir con el último jefe. Juan, ¿sabías que Hebereki es una serie de videojuegos? ¿Cómo que serie? Sí, Hebe fue la mascota de Sunsoft y tiene bastantes juegos en la serie. Aunque todos son una revoltura de estilos de juego y no están relacionados entre sí. A lo mejor has oído de Hebereki's Popolito. Sí, no sé por qué conozco ese juego. Es un juego extremadamente parecido a Puyo Puyo por Compile, ahora propiedad de Sega. Yo pensé que era Puyo Puyo pero con la serie de GB. Algo así como Dr. Robotnik's Mean Bean Machine por Compile para el Sega Genesis de 1993. Y Kirby's Avalanche por Compile y Van Presto para el Super Nintendo de 1995. La serie tiene aproximadamente 11 juegos en su existencia, más la versión mejorada de este mismo juego que salió para Nintendo Switch en marzo del 2024. ¿Y por qué no estoy jugando esa versión? ¿Porque eres pobre? Como siempre, llegué con los 10 puntos de vida debido a que perdí y tuve que continuar. Pero no creo que esté tan difícil. No duré ni 5 segundos. Otra vez. No. Mejor utilizo las pociones esa de vida o de lo contrario esto va a estar imposible. Después de 5 intentos, logré encontrar el patrón de movimiento del enemigo. Y le gané. Toma, chango, tu banana. El juego es buenísimo. Se nota que eran de los últimos juegos al final del ciclo de vida de la consola, ya que las interesantes ideas que hicieron a Metroid un clásico de Nintendo fueron usadas por Sunsoft de manera excelente. Tiene algunas cosas que no me gustaron, como lo complicado que es subir tus puntos de vida, ya que ningún enemigo te deja bolitas para subirlas, y algunos jefes de nivel que no están balanceados correctamente. Qué lástima que este juego no llegó a Norteamérica. Hubiera sido una excelente adquisición para tu colección. Afortunadamente pude jugarlo y en la versión japonesa original. Le voy a dar 5 corazones a la diversión y solo un toma a la dificultad. Soundwave desea enebor mezclado con tequila y sal. Delicioso. Ahora este salió bien borracho. Por eso nadie te recuerda, robot loco. Mejor búscanos otro juego que podamos jugar. No sean manchados. Insolentes formas de vida. Sal de Megatron. Iniciando obliteración total de línea de tiempo. Ya ni sabe qué inventar. Caray. Eso es vivo.
Oh. Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál fue el costo total del desarrollo del juego E.T. the Extraterrestrial para la consola Video Computer System de Atari? Alrededor de 35 millones de dólares. Alrededor de 50 millones de dólares. Alrededor de 75 millones de dólares. Y la respuesta correcta es... alrededor de 75 millones de dólares. ¡A la madre! Estoy seguro que hubiera hecho un mejor trabajo con solo 1 millón de dólares. Y yo de jodido que apenas 20 personas ven mis videos. ¿Conocías el juego de Jebereque para el NES? Yo no. Afortunadamente Laureano Rodríguez me dejó un comentario en uno de mis videos y es así que pude conocerlo, además de dejarme otras sugerencias bastante interesantes. Me gusta que me escriban y me dejen comentarios. No siempre podré hacer un video de los juegos que me recomiendan, pero por lo menos sus comentarios me hacen feliz. A menos que me dejen comentarios estúpidos. Así los mando mucho, chicos.